Hola, mi nombre es Javier Marina. Yo hoy quisiera como comenzar de nuevo, hacer un video introductorio sobre todo, sobre mi canal, ¿no? Y sobre quién soy, voy a hablarles. Este video va a ser para como un video de introducción. Entonces, si escuchan ronrones es porque tengo a mi gato aquí conmigo y acostado conmigo y entonces, em, sí, está ronroneando. Pero sí, yo quisiera hacer este video introductorio para que me conozcan, para que puedan conectar conmigo y conectar con el trabajo que yo quisiera hacer acá en YouTube. Em, sí, voy a decir como ciertos puntos que quisiera tocar, que a mi parecer son como importantes, que sería, bueno, voy a hablar sobre quién soy, obviamente, para que me conozcan y voy a hablar un poquito sobre cómo el camino que yo he tenido y cómo yo he creado mi cosmovisión, ciertos obstáculos, em, también un poco de lo que yo pienso mostrar aquí en el canal, eh, para enseñarles, ¿no? Todo parte desde la cosmovisión que yo creé, con las experiencias que yo tuve, con con la información que yo busqué y que también me llegó, un poco de lo que en lo que se basa como mi estudio, em, mm, como el propósito que yo quisiera tener con el canal, em, como ciertas ideas que tengo con el canal, eh, ejemplos, o sea, ejemplos como de videos o cosas que voy a llegar a decir y que yo, sí, bueno, em, hablar un poco como de ciertas cosas que yo pienso hacer como a futuro con el canal y, y sí, entre otras cosas. Eh, Voy a comenzar hablando sobre mí. Yo soy una persona... Yo nací en Chile. Yo soy chileno. Yo creo que se nota un poco en mi acento, ¿no? Soy chileno. Soy de... Soy nacido en el sur de Chile, pero mi familia ha ido como cambiando de ciudades por distintas cosas, por distintos problemas económicos en sí. Eso es algo como primordial que se vive en Chile, que es el problema económico. Entonces, con mi familia nos hemos tenido que mudar varias veces y yo he tenido que ir como a diferentes escuelas. em, entonces, sí. Bueno, eh, yo nací en una familia humilde, así como no pobre, sino como, ¿cómo se llamaría? Como, eh, ¿cómo se llama esto? Sí, pero no pobre, pero tampoco con bastante dinero. Hubo un momento que mi familia sí fue pobre, pero em, como que se logró, em, volver a estabilizar, ¿no? Yo, a ver qué les puedo contar. Sí, a mí me gusta el arte. Yo desde que soy pequeño he dibujado, he pintado. Me gusta de que cuando era pequeño más que nada practicaba el hacer figuras con plasticina o plastilina o masa moldeable. Eh, yo siempre fui el, el hermano y el hijo que era creativo,
que le gustaba siempre la creatividad, expresarse con el arte, eh, expresar lo que veía en arte, el, el calmado, el tranquilo, el callado, el que no hacía problema. Siempre fui como esa persona, el que tuvo buenas notas, el que siempre tenía buenas notas, el que nunca tenía malos amigos, malas amistades, el que siempre hacía caso, el ordenado, cosas así, ¿no? Eh, yo soy el tercer hermano, somos cinco hermanos, eh, y yo soy el tercero, el del medio. Entonces, siempre como que fui como... Mis dos hermanos mayores en- son como personas inmaduras, a mi opinión. Personas que se quedaron en la adolescencia, ¿no? Entonces, y cuando ellos, de hecho, bueno, me voy a intentar no salirme tanto del tema, pero eh, por ese hecho de que mis hermanos son como inmaduros, yo siempre he sido como, o sea, siempre hemos sido yo y mis hermanos mayores como comparado entre nosotros, ¿no? Como había como mucha comparación, sí, como mucha comparación entre nosotros. Porque, por ejemplo, mis hermanos eran de que salían de fiestas, tenían muchos amigos que tenían peleas con sus parejas, eran tóxicos, cosas así, ¿no? Tomaban, cosas así. O niños que eran amigos que eran problemáticos, se peleaban, insultaban a los profes, cosas así, ¿no? Eh, pero yo no era así, yo era como lo contrario, totalmente lo contrario, o sea, eran dos personas, eran dos personas totalmente diferentes a estas otras personas, ¿no? Entonces como que siempre hubo como esa comparación, ¿no? Y, y sí, mis hermanos mayores fueron y son, no, ahora no tanto, pero antes eran muchísimo más inmaduros, más irresponsables, desordenados, no tenían disciplina y cosas así. Y yo siempre em, como que fui el que escribía, el que le iba bien en el colegio, el que tenía buenas amistades, el que no se metía en problemas, el ordenado, el que le gustaba el que tenía creatividad, em, sí, como hasta el más sensible llegué a ser, o sea, como, sí, eh, como que el que, el que se expresaba, cosas así. Entonces, yo, eh, yo desde que soy pequeño siempre vi a mis hermanos como, a ver, yo desde que soy pequeño siempre vi a mis hermanos mayores, vi como lo que vivieron y cosas así, y cómo eran, cómo actuaban. A veces veía a mi hermano con sus amigos cuando salíamos del colegio para irnos a nuestra casa y se iba con sus amigos y yo veía lo que hacían, cómo se trataban y así, y cómo ellos, sí, como su vida. Entonces yo los vi a ellos y yo siempre pensaba, yo siempre los veía como, como si me estuvieran enseñando lo que yo no debería de hacer. Entonces, no sé, por ejemplo, veía que mis hermanos eran como desordenados, poco creativos y sin disciplina, cosas así. Y era como, ok, entonces eso yo no lo tengo que hacer. Como contraste, ahí está. Esa sería como la palabra como clave. Siempre veía a mis hermanos como contraste. Y aparte a mi papá, que después me gustaría hablar sobre mi papá y sobre mis hermanos también. Eso, bueno, me gustaría hablar como de ellos y como, porque sé que eh, son eh, como, sé que sus vidas son arquetípicas y que son como pruebas que varias personas tienen. Por ejemplo, mi papá es muy emocional
y tiene como su, su pasado que es muy emocional. Entonces, él, él desde que yo soy pequeño, él ha caído en el alcohol. Él, él siempre ha sido alcohólico. Entonces, es su manera de como ahogar sus emociones, ¿no? Sus recuerdos, de como desconectarse de su propio cuerpo. Entonces, y yo sé que este es un patrón de comportamiento y que varias personas en el mundo tienen como este mismo padre, este mismo arquetipo, este mismo personaje en su vida, y quisiera yo conversar sobre, yo tener, hablar sobre mi papá y cómo yo lo he visto y cómo yo he sanado como esta herida que también produce, aunque estas personas son, intentan no dañar a sus hijos, pero terminan haciéndolo porque sí, es como un sí, bueno. Y también quisiera hablar de mis hermanos porque sé que varias personas o pasaron algo parecido a mis hermanos o tienen hermanos así iguales, y también quisiera hablar sobre ellos y cómo yo los veo, lo, lo que me han enseñado sin querer queriendo, obviamente. Eh, entonces sí, yo quisiera hablar sobre eso, ¿no? Y ya, volviendo al tema. Entonces yo siempre he sido así como el hijo tranquilo, el hijo que no hace desorden, el hijo que no hace problemas, que no crea problemas, es como el hijo ideal, por así decirlo, ¿no? Hay un chiste familiar que se dicen, o sea, es un chiste familiar que tiene mi familia, es, eh, con el cual me molestan, es de que ellos, por ejemplo, cuando alguien no me reconoce y que me conocía desde chiquitito, le dicen así como, bueno, a ver, me reconocen como el que si tú lo dejabas de que sentado en un sillón y le decías que se quedara allí hasta que tú le dijeras, él se podía quedar allí toda una tarde. Así, no se movía de allí, él se quedaba allí. Entonces me reconocen así como el que como obedece, no el tranquilo, no, como así. Entonces, eh, siempre ha sido como también a veces eh, hasta cierto punto es como un tipo de como carga. Oye, mi gato se está levantando. Hasta cierto punto se convirtió como en una carga, donde tenía que yo ser como el obediente, que si yo no tenía que cuestionar las reglas de mi mamá, aunque habían reglas que eran mm, como reglas como ridículas, por así decirlo, ¿no? Reglas que eran así como, ¿por qué lo tendría que seguir, no? Em, Reglas que no funcionaban. Y, eh, y era como, no, yo tengo que seguir lo que dice mi mamá, no me importa si esa regla es absurda o no, o si en verdad no funciona, no importa, yo tengo que seguir a lo que dice mi mamá. Porque yo soy el niño bueno y el que sí le hace caso a mi mamá. Entonces, hasta cierto punto eso se convirtió como en una carga, pero em, sí, bueno, yo vivía como así como toda mi infancia, hasta un tiempito antes de llegar a los 12 a la adolescencia, antes de entrar a la adolescencia, yo vivía así como una vida que mi mamá como me dictaba, ¿no? O sea, no dictaba a mal, sino que, como que una vida, que es la infancia, ¿no? Donde tu vida es como la vida que como que tus papás te crean, ¿no? Y después de la adolescencia hacia arriba, tú creas tu propia vida. O sea,
en la adolescencia te desarrollas tu personalidad y así, y em, después tú creas tu propia vida, ¿no? De hecho, puedes iniciar desde la adolescencia ahí. Sí, bueno. Entonces, llego, llego, mi familia se cambia de ciudad de nuevo. Llegamos a un pueblito y, y ya yo dentro de un colegio nuevo, tengo compañeros nuevos, me hago amigos, cosas así. Y, y cuando cumplo los 12 yo empiezo a, a experimentar cosas nuevas, ¿no? O sea, no a experimentar, no. eh, a sentir cosas nuevas que desde antes sí sentía, pero ahora era como, wow, me hice consciente, ¿no? Entonces fue como, ok, ¿qué es esto que siento, no? Y resulta que yo tuve como una, ¿cómo se llama esto? Una crisis existencial, ¿no? Mm, entonces, sí, como una crisis existencial, donde yo me di cuenta que era como, o sea, que no, no estaba haciendo como yo. Pero también, o sea, esto va muy de la mano con la adolescencia. Que en la adolescencia el adolescente se da cuenta de que, o sea, el adolescente, cuando, cuando el humano pasa a la adolescencia, es donde el humano se empieza a desarrollar su personalidad, el quién es. Entonces, cuando yo entré en la adolescencia, me dio como esta crisis en donde yo decía, ¿y quién soy? Entonces, ¿quién soy? Si no soy esto. Entonces, aquí como empezó como mi proceso de la adolescencia, de ir, em, ir como desarrollándome eh, en mi mente, mi forma de sentir, mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Eh, también empecé a desarrollar en mi arte, también iba muy de la mano en que mi arte fue cambiando, fue desarrollándose de otra manera. Em, entonces fueron varias cosas cambiando, también alrededor mío, mi familia empezó como a cambiar, empezaron a suceder cosas que hicieron que ciertas cosas cambiaran. Em, sí, a mí me tocó vivir a los 12, un poquito poquito después de los 12, un año después de haber cumplido los 12, me tocó vivir la pandemia, ¿no? Entonces, eh, el encierro, eh, sí, bueno, yo estaba en mi casa, yo no salía, porque en ese momento yo, sí, yo no salía solo, yo me quedaba en mi casa y ese era mi único como lugar, ¿no? Entonces, llega el encierro, llega la pandemia y eh, yo en este proceso de desarrollarme a mí como persona, ¿sí? Empiezo a sentir una atracción sobre la espiritualidad. Yo desde que soy pequeño, yo siempre, o sea, yo lo veo así como normal. Mi familia ya es como, o sea, mi papá más que nada es como, wow, es que mi hijo, es que... Yo desde pequeño me gustaban como las películas de fantasía, donde la gente era maga, era mago, había magos y así. Entonces, a mí como que, como obviamente niño pequeño, la traía eso, ¿no? La fantasía. Entonces, y mi familia, pero ya, conforme fui creciendo, eh, me seguía gustando, obviamente. Y entonces, mi familia vivía diferentes problemas
que después lo fueron excusando con que era como eh, magia, que hacían trabajos en contra de ellos, así con magia oscura y así. Eh, entonces empezaron eh, a ir con brujos, así, brujos, para que los ayuden y los protejan y así, ¿no? Y una vez, uno de estos brujos a donde fueron, que de hecho era nuestro vecino, em, les leyó la carta a no me acuerdo qué familiar, pero le leyó las cartas a mi familiar y este brujo, este hombre, les dijo, creo que habían preguntado por mí, le dijo a este familiar que, ya no me acuerdo muy bien, pero le dijo algo así como que yo tenía como algo especial, como que yo podía fácilmente conectar como con la energía abstracta o cosas así, ¿no? Sería como con Dios, ¿no? Con la luz, ¿no? Pero no lo describieron así. Yo era como que yo que podía conectar fácilmente con la espiritualidad, así. Y ya, y yo era, obviamente tenía mis 9 años y me dijeron eso y yo como, ok, ya. Igual, por ejemplo, para ellos saber eso, como que los ayudaba porque yo, por ejemplo, manifestaba, yo lo que hacía era que, por ejemplo, em, yo podía saber cuando un familiar estaba muy cansado físicamente o cansado espiritual, o sea, en- mentalmente o se sentía mal em, emocionalmente, estaba triste, así. Yo podía saberlo porque con el olfato. Yo podía saberlo con el olfato. Yo olía a las personas y yo sabía como lo que sentían. eh, sí, yo podía saber sobre ellos, así oliendo. Que es el claro olfato, ¿no? Entonces, y aparte podía como saber diferentes cosas, así cosas que yo nunca había leído, nunca había sabido, nunca se me había ocurrido. Me preguntaban así como cosas sencillas, ¿no? No tan complicadas así como qué significa tal cosa, así como qué significa, no sé, tal cosa, no, imagino, algo cualquiera, ¿no? Como qué significa, mm, bueno, no sé, no se me ocurre, pero me preguntaban como el significado de cosas así como em, que en sí se necesita un estudio como para eso, por ejemplo, para leer la vela así así la vela, leer por qué la vela se puso de tal forma, cosas así, y me preguntaban sobre eso, sobre por qué la vela se había puesto de tal manera, y yo podía decirlo, así como decir, es que eso significa esto y esto. Y después iban con una persona así como profesional, ¿no? Como un brujo, ¿no? Y les decía como lo mismo que yo había dicho, ¿no? Entonces yo como que tenía como, podía hacer eso, podía como, es que analizar en sí. Yo podía, tenía el clariconsciente activado, ¿no? Pero yo no sabía, obviamente, yo era chiquitito, de hecho a mí al principio me divertía porque era como, wow, o sea, las películas sí son ciertas, ¿cachai? Y de hecho mis familiares como que me empezaban a pedir que yo les hiciera masaje como en lugares que les dolían y así. Entonces yo les masajeaba y me di cuenta que pues, soy muy bueno masajeando, soy un muy buen masajeador. Pero, o sea, ahora me doy cuenta que yo como que mis manos son como una herramienta. Son herramientas en sí, ¿no? Y yo como que sabía cómo ocupar mis manos, sabía ocupar como estas herramientas, ¿no? Con las que todos venimos. Entonces como que yo sabía, me di cuenta que yo sabía pues, cómo ocupar mis manos y sanar a través de masajes o cosas así. Y ya ahora me doy cuenta que son también mis herramientas para pintar, o sea, expreso una abstracción en un cuadro, ¿no? En un dibujo o en una escritura, que también me
me gusta escribir. Entonces, entonces yo me veía pegado en mi infancia con la espiritualidad. Pero yo lo dejé porque hasta cierto punto me aburrió, no ese mundo, sino que mis familiares, más específicamente mi papá, eh, era como aficionado, era como, eh, sí, era como muy, a ver cómo lo describo, como, como, sí, como aficionado, como que, ay, ahora háceme masaje acá, y ahora hace esto, y ahora acá, y ahora allí, ¿me entiendes? Entonces, y yo, un niño pequeño de 9 años, obviamente se iba a aburrir. Y me aburrí y lo dejé. Y ahora volviendo bueno, ni siquiera es presente. Cuando yo entré a la adolescencia, a los 12 años, el año después, cuando sucedió todo lo de la pandemia y así, yo, yo empecé a como volver a sentir, es el llamado, no, es la primera etapa del viaje del héroe, lo pueden buscar, el viaje del héroe, pero es el llamado, es cuando te llama esta, esta como energía del abstracto, ¿no? Que sería como el mundo espiritual, por así decirlo, ¿no? Y yo empecé a desarrollar algo que se le llama famosamente el despertar espiritual. Entonces yo empecé a buscar y cosas así, y ya, y todo bien. Les dije a mis papás todo. Igualmente yo sabía que me iban a decir, ah, ya, qué bueno, cosas así, porque ya lo habían hecho antes, ¿no? Entonces yo empecé a practicar acá, en el mundo de la espiritualidad, pero me di cuenta que la espiritualidad, o sea, esta fue una epifanía, que después voy a hacer un video sobre esta epifanía, ¿no? Que es el que el mundo espiritual moderno, y de hecho así como el antiguo también, en ese mundo se encuentran muchas personas inmaduras, es un mundo muy inmaduro, y más porque se centran son pura energía. Estas personas conectan con solamente la energía, entonces son puramente sentimiento, se podría decir en otras palabras, ¿cachai? Se podría decir en otras palabras. Entonces, al ser como puro sentimiento, se quedan como en inmadurez. Y ese mundo ya no se vuelve objetivo, sino que se empieza a volver subjetivo a lo que cada persona siente, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de eso, de que era un mundo muy inmaduro, y yo me salí de allí, yo lo dejé porque a mí yo buscaba la madurez. Yo quería ser una persona sabia, una persona madura, alguien que pudiera, sí, una persona con madurez. Entonces ese mundo a mí no me servía, a mí no me encaminaba a un camino que yo quisiera. Entonces lo dejé, pero después volví porque era, era como el único lugar que yo conocía en donde podía encontrar como espiritualidad, ¿cachai? Como eh, era el único lugar donde yo sabía que yo iba a poder encontrar como información. Pero ya después me di cuenta que no, que existen como otras, otras partes, ¿no? Entonces, eh, yo me salí de la espiritualidad, de estas prácticas, pero después volví, pero después salí, pero después volví, porque es un llamado. Entonces, yo ya había tomado el llamado y yo ya había adentrado en este camino de la espiritualidad, de conectar, del sendero de la luz en sí, ¿no? Que es el sendero de la sanidad, ¿no? El sanarme a mí mismo. Ya había respondido el llamado, ya había contestado el teléfono. Entonces,
no podía no seguir, pero yo no sabía dónde encontrar lo que necesitaba. Entonces, ya después de un tiempo, logré encontrar como, se podría decir, como la información que yo necesitaba, que de hecho me la enviaron. Fue como una sincronicidad, una causalidad, ¿no? Em, entonces logré encontrar la metafísica, que yo no sabía que era la metafísica, y me puse a estudiar metafísica y así, por mi propia cuenta. Y ya, y pude encontrar como la disciplina, y pude disciplinarme mentalmente, empezar a disciplinarme mentalmente, emocionalmente, empezar a decir, ok, estas cosas las voy a... O sea, primero empecé a adquirir información, después, con el paso del tiempo, empecé a ponerlas en práctica, que eso es algo importante. Tienen que, siempre que ustedes vayan a buscar información, la que sea, tienen que ponerlo en práctica, porque de nada sirve tener la información aquí en la mente si no la pones en práctica, porque es pura teoría y no hay práctica, y tú no sabes si es que, por ejemplo, esa filosofía de vida que encontraste te sirve o no te sirve. Quizás a ti no te sirve, pero sí le sirve a otra persona, pero no lo vas a saber si no tienes la práctica. Entonces yo empecé a practicar las cosas, la información que yo empezaba a encontrar, y, y ya, yo empecé como a empezar a crear como prácticas, em, y yo empecé así como también a disciplinarme y cosas así, a encontrar como la madurez, la forma de madurar. Y ya, yo para este entonces yo ya tenía 13 años, así yo me sorprende lo muy joven que empecé. Entonces, yo en ese momento yo decidí buscar quién era, ¿no? Porque les digo, la adolescencia es el proceso en donde el humano se conoce, se desarrolla, crea la personalidad. Entonces o sea, yo tenía como como impulso de saber quién era, quién soy, qué vengo a hacer, para qué soy bueno, ¿me entienden? ¿Cuáles son como mis virtudes o mis capacidades para trabajar aquí en la vida, ¿no? Que quizá mi capacidad es ser muy empático o cosas así, ¿no? Entonces yo empecé a buscar quién era, pero yo no buscaba en libros, no, no, yo sinceramente me hacía preguntas de qué me gusta, qué me gustaría ser en el futuro, qué tipo de persona quisiera ser, qué tipo de persona quisiera tener a mi alrededor, qué tipo de trabajo me gustaría, estar en una oficina a las 24 horas, eh, o ser más libre, sí, empezar como a cuestionarme. Y ahí, eh, yo empecé a caminar el camino del autoconocimiento, y, y empecé como de a poco, son paso a paso, son pasos de bebé, son día con día, ir trabajando, ir em, dándote cuenta, analizándote de analizándote en todas las situaciones, analizando lo que piensas, analizando cómo sientes, analizando cómo reaccionas, cosas así. Entonces, paso con paso, día con día, fui practicando el autoconocerme. Fui practicando el autoconocerme, el autoanalizarme, el contemplarme y así. Entonces, eh, fui conociéndome y fui teniendo obstáculos, fui
fue, fue un proceso de sanar, de conectar con mi mundo interno y darme cuenta que tenía heridas y que yo no sabía, heridas que yo no sabía, cosas que yo no sabía que yo tenía, irlas sanando, irlas trascendiendo. Entonces fue un camino, el autoconocimiento es un camino en donde te autoconoces y conoces tus heridas y las trasciendes, o sea, no te quedas ahí como, ay, es que estoy herido. No, es, estoy herido, sí, pero me voy a sanar, me voy a transmutar, me voy a hacer una persona fuerte porque quiero ser una persona fuerte, no ser una persona deprimida y así. Entonces, es un camino que crea guerreros. Entonces, yo empecé a caminar ese camino del autoconocimiento y fui pasando por pruebas, eh, fui encontrándome con personas que me mostraban un aspecto mío que yo tenía que sanar, eh, y lo sanaba obviamente. Entonces, sí, yo conforme fui avanzando y fui teniendo experiencias con diferentes personas, experiencias con mis papás, experiencia con mis hermanos, experiencia con mis compañeros, con mis amigos, experiencias, yo fui aprendiendo, fui practicando el aprender de cada situación. Entonces yo fui agarrando sabiduría, fui agarrando, fui, sí, fui creando sabiduría, agarrando sabiduría. Fui aprendiendo de cada situación, de que existen ciertas personas, de que si, por ejemplo, tú puedes sentir mucho amor, una persona puede sentir mucho amor, mucho cariño por una persona, pero si ese cariño eh, no es como eh, balanceado, es muy excesivo, ese cariño, ese amor se vuelve en toxicidad y en control por la otra persona. Entonces fui aprendiendo sobre eso, fui aprendiendo sobre cómo se ven ciertas personas, cierto tipo de personas, fui aprendiendo sobre más como sobre mí, sobre mis capacidades, sobre cómo puedo aprender fácilmente sobre las situaciones, cómo puedo interpretar las cosas de manera objetiva, cómo, cómo puedo actuar de forma como inteligente frente a ciertas situaciones. Fui aprendiendo, ¿no? Fui agarrando sabiduría. Entonces, eh, fui agarrando sabiduría, fui conociendo el mundo, fui también cuando yo leía y buscaba información sobre metafísica, sobre diferentes otras eh, líneas de pensamiento, filosofía y cosas así, yo iba aprendiendo y dándome cuenta que, eh, por ejemplo, tal persona que actúa de manera tóxica porque tiene mucho amor, pero también tiene una herida de abandono y eso se combina y crea toxicidad, aprender que ese tipo de persona, esa persona es un tipo de personas, es un arquetipo y que se representa en todo y que muchas personas pasan por ese tipo de amistad, ¿no? Entonces, ir dándome cuenta de esto, ir aprendiendo de arquetipos de conciencia, ir aprendiendo sobre mí mismo, sobre lo que yo veía en el mundo, ir aprendiendo como lo básico. No, primero se empieza con lo básico y conforme vas avanzando vas aprendiendo más y más profundo y más profundo y ahora más profundo y ahora esto que habías aprendido lo vas a aprender eh, de otra forma y cómo se ve de esta forma y cómo se ve acá y cómo se ve en cierto escenario. Así, ¿no? Te vas volviendo como multidimensional, te vas expandiendo. Entonces fui haciendo eso en el camino del autoconocimiento y de conocer también a los demás y conocer al mundo. Eh,
el camino así del autoconocimiento también es llamado el camino del mago, ¿ok? Y yo quería tocar este punto porque yo sé que muchas personas que han caminado este camino o que están caminando este camino o que van a empezar a caminar por este camino van a sentirse solos, solitarios, porque es un camino de soledad, quizás no física, pero sí emocional, donde la idea es que tú tienes que conectar contigo, con tu mundo interno, es ir al mundo interno y verte al espejo y ver todo tu ser y ver tus heridas y ver todo y poder sanarlo y poder cambiar ese infierno para cambiarlo a un cielo, a la paz, cambiar la tristeza por júbilo, cambiar eh, cambiar la angustia y la ansiedad y el pánico por paz. Entonces es el proceso, o sea, este proceso también se le conoce como es el mito de Perséfone, donde Perséfone va al inframundo y se queda allí y habla con el Hades, que Hades sería el ego, la sombra de cada uno, y habla con él, e interactúa con él y lo sana, y después sale de nuevo del inframundo, sale y se encuentra con el mundo real y ya es otra persona. Es el proceso de Perséfone, ¿no? Entonces, y es, es eso, ¿no? Entonces el camino del autoconocimiento también es conocido como el camino del mago, donde tú te forjas a ser esa persona que puede crear un emprendimiento que sea exitoso, crear una vida que sea eh, digna de vivir, crear una cosmovisión que sí sea verídica y que no se base en heridas, crear una visión objetiva, ser más objetivo, cosas así, ¿no? Y entonces, y este camino es así, es solitario. Puedes tener parejas, obviamente, pero es más solitario. De hecho, como yo he vivido este camino, es que eh, con mis parejas es como más como, como si fueran parte de una enseñanza, como si llegaran para enseñarme algo, pero se van. Llegan, me enseñan algo y se van. Así. Entonces, sí es solitario. Es un camino, eh, es un camino solitario. Es el camino de el mago. Es el mago, no el mago y no sé, y la maga, no, es el mago. Entonces es solitario y pero no es feo, es muy lindo. Encuentras a gente muy linda, aprendes a encontrar gente muy linda, empiezas aprendes a pensar lindo, a sentir lindo, a sentir de otra manera, a ver la vida de otra manera, empiezas a cambiar y te empiezas a poner en el camino del mago, te empiezas a convertir en el mago. Entonces, sí, este es el camino, así que yo caminé y que yo camino, es el camino del mago. Y este camino tiene sus obstáculos, obviamente. Los caminos tienen obstáculos. Em, que a veces estos obstáculos pueden parecer muy difíciles, muy complicados, muy cansadores, quizás cansen mucho,
pero son obstáculos que son creados para ti, son obstáculos que puedes pasar, aunque sea así como muy complicado, tú puedes pasarlo, pero la idea es que tienes que, como el mago, lograr em, lograr sacar tu luz interna y poder pasar a través de la sombra. Con tu varita poder, poder abrirte camino y poder decir, no, yo puedo, yo soy, y avanzar, ¿no? Es, es esto, es el camino del mago, ¿no? Entonces, hay obstáculos, yo pasé por obstáculos, aún sigo pasando por obstáculos, ¿no? Pero cada obstáculo te va también enseñando sobre diferentes cosas. Pero lo primordial es que te enseñan sobre tu capacidad de resiliencia, tu capacidad de poder avanzar, tu capacidad de ser fuerte, tu fortaleza, ¿no? Te enseñan sobre qué tan fuerte eres y qué tan fuerte puedes llegar a ser. Entonces, em, yo pasé por obstáculos, em, por ejemplo, un obstáculo que me enseñó fue el que ex- existen personas que mienten, existen personas que son maduras y mienten, son inmaduras y mienten. Y ese fue un obstáculo, encontrarme con personas que mentían y que eran inconscientes, que eran inmaduros, y poder identificar que esas personas eran inmaduras, son inmaduros y mienten. Y esas mentiras, reconocerlas y, y, y disciplinarme para no caer en esas mentiras. Entonces, ese fue un obstáculo. Aprender a tener discernimiento, aprender a ver más allá de las mentiras, a ver las mentiras y a ver quién dice la verdad y quién no, quién sí tiene madurez y quién no tiene madurez. Aprender un obstáculo sobre aprender el estar solo porque es un obstáculo. El aprender a no el no saber estar solo es un obstáculo. Entonces aprender a estar solo, aprender, o sea, el universo en este proceso te quita muchas personas, te quita muchas amistades, mucho, y te deja solo para que tú aprendas a estar contigo, a estar tú solo, ¿no? Entonces yo pasé por los obstáculos, ¿no? Del camino, que te van forjando la persona que eres. Y aprendí también a que todo te enseña algo, o sea, cada situación, buena o mala, te enseña algo, te enseña sobre ti y te enseña sobre la sociedad en sí, sobre las otras personas. Entonces, eh, la idea, y sé que esto lo han escuchado varias veces o que lo han visto varias veces en redes sociales, en libros, en cosas así, pero es algo que es cierto. O sea, yo puedo decir que sí, es totalmente cierto. Todo te enseña algo. Lo bueno te enseña algo, lo malo te enseña algo. Tal amistad tóxica te enseña algo, tal relación sana, pero que duró poco, te enseña algo. Todo te enseña algo. Y esta es la metáfora de Festo. Eh, una cosa, conforme vaya yo hablando y vaya haciendo los videos y así, se van a ir dando cuenta que yo hablo mucho de mitología griega,
que yo ocupo mucho la mitología griega, porque si la mitología griega es un tipo como de escuela mística, son los misterios órficos que te enseñan sobre la psique humana. Después voy a hablar sobre esto, pero ya. Entonces, entonces, la metáfora de Hefesto o el mito de Hefesto es que Hefesto es el dios de la herrería. Y sí, de la herrería. Lo voy a dejar así. Entonces él crea armas. Él, su como su arma de él es el martillo. No. Y todos sabemos que, eh, el- por ejemplo, armar una espada, se necesita que la espada sea golpeada, que el hierro sea golpeado para que vaya tomando la forma de espada. Entonces, Hefesto golpea el hierro para formar las armas que luego los héroes ocupan, ¿no? Entonces, eh, Hefesto sería la vida y el martillo de Hefesto son los golpes de la vida. Y la espada o el arma que crea Hefesto somos nosotros. Entonces la metáfora es que la vida te va a dar golpes, te va a golpear porque te tienes que formar, te tienes que crear, ¿no? Y tú puedes aprender de esos golpes o puedes no aprender de esos golpes y no ser una muy buena arma o no ser eh, una arma en sí, no. Entonces, em, sí, esa es como la metáfora es aprende de los golpes de la vida, aprende de lo que te muestra la vida, de las situaciones que te muestra la vida, que te da la vida, porque de cada una de ellas tú puedes aprender. Ahora voy a tocar... eh, ay, ya. Ahora voy a tocar, voy a hablar un poco... Ahora voy a hablar sobre como los temas que voy a tocar en el canal, ¿no? Como de lo que se va a tratar el canal. Em, Pienso hablar sobre filosofía, sobre cierta filosofía que enseñaban antes, sobre mi filosofía, que yo he ido creando. Voy a hablar de espiritualidad y cómo este mundo te puede ayudar a poder como navegar la realidad, ¿no? La vida, cómo te da herramientas para la vida, de psicología, voy a hablar de trastornos, de ciertos problemas psicológicos que se pueden tener, cómo estos se ven como en el mundo espiritual y como también el mundo espiritual y el de la filosofía y así te van enseñando sobre ciertos arquetipos de conciencia, sobre ciertos patrones de comportamiento que existen en la sociedad, cómo los podemos ver, cómo podemos actuar frente a ellos y así. Em, Mi cosmovisión, voy a hablar sobre mi cosmovisión, em, voy a ir proponiendo como mis ideas, em, sí, voy a ir como exponiendo lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Para que también ustedes aprendan y yo también aprenda porque no existe
enseñar sin aprender y aprender sin enseñar. Em, También voy a hablarles sobre todo lo que yo me he ido encontrando y cómo yo he ido creando mi cosmovisión. Voy a ir hablando sobre historias personales, cómo yo he ido con el paso del tiempo creando mi propia cosmovisión, basándome en información obviamente y en ciertas experiencias que yo he tenido, hablando sobre mi cosmovisión, eh, sobre lo malo, sobre mi cosmovisión sobre la pobreza, mi cosmovisión sobre la riqueza, mi cosmovisión sobre lo bueno, mi cosmovisión sobre las personas y cómo, sí, mi cosmo, en lo que yo me baso, mi mapa mental que yo ocupo para, para guiarme en la Tierra, ¿no? Em, Mis estudios básicamente son em, el estudio del comportamiento humano. Yo voy a hablar mucho sobre el comportamiento humano, sobre la psique humana, sobre el inconsciente, sobre el consciente colectivo y cómo éste actúa. Voy a hablar mucho sobre el patrón, sobre patrones de comportamiento, sobre arquetipos de conciencia, sobre em, sí como ciertas sobre el comportamiento humano y cómo este crea ciertos patrones de comportamiento, cómo este cae en ciertos patrones de comportamiento, cómo puedes crear diferentes patrones de comportamiento, cómo puedes cambiar tu patrón de comportamiento. Mm, Y voy a ir hablando sobre eso, sobre el, el comportamiento del ser humano. Sería algo así, mis estudios son algo así como antroposofía, que es el estudio divino del comportamiento humano, ¿no? Que en sí yo voy a ocupar eh, información así como espiritualidad. Obviamente voy a explicar cada concepto que voy a dar, eh, los conceptos que yo ocupo para que me vayan entendiendo y así. Entonces voy a ir hablando de diferentes cosas, de filosofía, como eh, la psicología ayuda para poder ver ciertas cosas, para poder identificar ciertas cosas y así. Eh, el propósito, mi propósito para el canal es el enseñar sobre todo lo que yo he podido aprender en el camino. Mi idea no es mostrarme como una persona sabia, ni que yo tengo todo el conocimiento del mundo, o que yo soy el más inteligente. No, yo solamente quisiera expresar esto que yo sé. Em, y también porque me he dado cuenta, yo estudio bastante sobre el comportamiento del ser humano, entonces estudio mucha psicología, ¿va? Estudio mucha espiritualidad esotérica antigua, cosas así, ¿no? Entonces, eh, yo estudio bastante de eso. Y hay veces en las que con mis amigos conversamos y a veces me preguntan cosas o a veces yo empiezo a conversarles sobre ciertas cosas eh, que yo sé así y, eh, y eh, me doy cuenta que existe como un velo de de como un velo de no es de ay, ¿cómo les describo? Como un velo de inconsciencia, como si como si yo pudiera ver ciertas cosas eh, en ciertas personas o en ver ciertas cosas que mis amigos o que las personas no ven. Entonces yo me fijo
no sé, por ejemplo, yo veo un patrón de comportamiento que mis amigos no logran identificar y cosas así. Entonces también tengo como ese impulso por informar, por decir todo esto que yo sé y que, y que las personas aprendan a ver ciertos patrones de comportamiento, a cómo eh, identificar a las otras personas, cómo analizar a las otras personas, cómo analizarte a ti mismo y cómo sí, bueno, informar y enseñar como lo que yo, lo que a mí me sirvió para poder eh, sentir la energía de las personas y así, ¿no? La idea es que yo quisiera ayudar a quienes estén pasando por lo que yo pasé, por mi, por el camino que yo estoy caminando. La idea es ayudar a las personas, darle las herramientas que a mí me sirvieron, que yo obtuve. La idea es enseñar a las personas y también darles claridad. Ese es como mi mayor propósito para el canal, ¿no? Darles claridad y que ellos puedan crear en sí mismo esa claridad y poder ver con claridad el alrededor, el mundo. Y que no venga una persona y les mienta en la cara o los manipule psicológicamente. Eh, sí, poder crear como una mente fuerte, puede crear sabiduría. Ese sería como mi gran propósito. Yo no pienso, yo lo que les diría es que conforme vaya pasando el tiempo y así y yo vaya mostrando mi cosmovisión, mostrando como mi información, lo que yo he ido encontrando y así, mis, cuando yo vaya diciendo mis opiniones y así, yo quisiera el darles el mensaje de que no se lo tomen, no tomen mi información, mis palabras tan literales. Tomen lo que yo dije, tomen las ideas que yo mostré, tomen la información que yo mostré y la idea es que la mediten y vean si es que esa información, si es que esas palabras, si es que esa idea les resuena y va con ustedes y sienten que les sirve y la pusieron en práctica y les sirvió y puedan como adoptarla para ustedes y así. Y si no les funciona, lo dejan. La idea que tengo es solamente dar mi información, dar esto lo que para mí es, eh, es como, o sea, mostrar mi mapa del, del mundo, como yo me muevo en el mundo y que ustedes puedan tomar parte de eso, tomar lo que ustedes quieran de eso y poder crear y poder crear su propia cosmovisión y su propio mapa para poder moverse en el mundo. Ese es como mi propósito. Mi propósito no es el crear karma. em, Mi propósito no es que se tomen eh, tan literales mis palabras, que no sea como, ah, ya dijo eso, ya yo también lo voy a pensar. No, sino como ustedes meditar sobre la información que yo les di o la opinión que yo di, meditar si es que funciona con ustedes. Eh, Ustedes también poner a prueba mi información, también ver si es que les resulta como real
o no. Si quieren tomar mi información la toman, si no, no. Pero la idea, esa es como mi idea, mostrarles como mi cosmovisión y que ustedes puedan sacar de ahí lo que a ustedes les sirve. Con el paso del tiempo yo quisiera pedirles su opinión, pedirles, eh, sí, como pedirles su opinión, pero como crítica constructiva. Eh, Porque yo sé que puede que a veces ciertas cosas no se me entiendan, ciertas palabras que yo ocupo no se entiendan, ciertos conceptos que yo ocupo no se entiendan, o cierto ejemplo que yo di no se entienda. Entonces la idea es que yo, y lo que yo quisiera como hacer es pedirle sus opiniones para que ustedes me digan que si entendieron lo que yo dije o que no lo entendieron y que quisieran que lo explicara más extenso y más detallado y más a profundidad, o que si entendieron todo y que estuvo bien y así, para poder ir yo mejorando y, y ustedes aprendiendo, ¿no? También. Entonces, también yo conforme vaya haciendo los videos, vaya hablando sobre ciertas cosas, voy a ir dando ejemplos, historias personales mías y personales de otras personas. eh, Sin tanto detalle, yo no voy a dar nombres ni nada de eso, eh, por, por privacidad y seguridad, pero voy a ir eh, dando ejemplos, dando historia, contando historias, porque eh, uno, porque tengo historias y he aprendido sobre esas historias y así, y dos, porque también así se conecta, ustedes van a poder conectar más con, como con la idea que traigo o con lo que estoy enseñando, con lo que estoy diciendo, entonces van a como poder conectar más fácil con eso, ¿no? Se aprende como, a veces se aprende mejor desde uno explicando, contando la experiencia que solamente dando la información, ¿no? Y ya con el paso del tiempo, eh, quisiera ir tocando como los puntos más densos, como temas más densos, más complicados de hablar, como un poquito como más oscuros, un poquito más complicados de aprender o, o de enseñar. Entonces, como esos temas los dejaría un poquito más para un futuro, porque igualmente no está, no es bueno eh, que aprendas de una lo que es un sociópata, o que aprendas de uno lo que es un narcisista, o que aprendas de uno que existen ciertos seres astrales de baja vibración que hacen comportamientos muy oscuros, ¿no? No está muy bueno eh, así hablar de eso con una persona que no ha aprendido de la base. Entonces vamos a empezar. La idea que tengo es empezar desde la base, explicando todo como desde la base, para poder ir explicando ya otros tipos de conceptos como la sociopatía, cosas así, ¿no? Yo quisiera así esforzarme, dar todo de mí, porque yo sé que esto puede servirle a las personas, que esto puede ayudar a las personas y que puede ser beneficioso, no para mí, sino para las otras personas, y que puedo informar a las otras personas, que puedo, que sí, o sea, que sí, la idea es que sí voy a, la idea es que voy a dar todo mi esfuerzo para poder ayudar a las personas,
ayudar a las personas de la manera que a mí, que yo puedo hacer, lo que es informando sobre lo que yo sé, mostrando lo que yo sé, mi cosmovisión. Entonces, eh, eso sería lo del video de hoy, este video introductorio. Quizás con el tiempo eh, vaya siendo un videos más complicados o no sé, la idea es empezar a hacer videos básicos para poder enseñar lo básico y que no se les quiebre el psique fácilmente, que no se les quiebre el psique, sino que vayan de a poco a poco, haciendo que su psique madure y vaya haciéndose más fuerte y, y haciéndose capaz de poder aprender sobre cosas más complicadas, sobre cosas un poquito más oscuras y así. Entonces, sí, esa es mi idea. Quería hacer este video para poder para poder mostrarle mi idea, para poder para que ustedes puedan ver si este canal así les ayuda o no, si se quieren quedar o se van a buscar otros canales, pero para informarlos de como lo que va a haber en el canal, lo que yo voy a enseñar, lo que pienso enseñar. Entonces sí, los dejo, les envío un abrazo fuerte y, y les envío luz y mucho amor y nos vemos en el próximo video.